estamos en el mes del amor y la amistad y el día de hoy vamos a continuar con las historias de amor. Y obviamente no podía faltar uno de los clásicos, Orgullo y Prejuicio. Bueno, yo le digo clásico, aunque realmente yo lo leí ya siendo una adulta. A diferencia de la mayoría de los clásicos que lo leí siendo pues una niña o un adolescente, en este caso algo sucedió que lo leí ya de grande y la verdad me fascinó. Yo sé que Jane Austen no está catalogada entre los mejores dentro de la literatura universal. De hecho, los estudiosos siempre la consideran como una escritora como de segunda clase. Nunca le dan la importancia. Hay varios casos por eso. El primer caso es de que ella escribió durante el asentamiento que hubo de los militares de Napoleón en Inglaterra y ella rara vez menciona algo acerca de los militares, y la cuestión que habla de los militares siempre es en cuestión de las relaciones amorosas de sus personajes femeninos que siempre tienen algo que ver con ellos, ¿no? Entonces creo que esa es una de las situaciones por la cual le quitan esa seriedad o le quieren quitar eso. Sin embargo, yo la quiero no justificar, pero sí ver que estamos hablando acerca de las mujeres, una mujer escritora en su época, donde era tan raro que una mujer pudiera escribir y donde lo principal era tener un hombre cerca. Hay que entender que casi todas sus historias siempre es el depender la mujer de un hombre. Entonces es difícil, es muy difícil eso. ¿Por qué? Porque no puedes como enfocarte en los problemas que tenían los hombres, es decir, pues las guerras. No que no le afectaran, pero claro que si en tu sociedad lo que te están diciendo es cásate, obtén un marido, pues ella va a escribir sobre ese problema, que era el casarse y el tener un marido. Y más en la sociedad donde ella vivió. ¿Por qué? Porque su padre era un caballero, igual que la mayoría de sus personajes, donde son pues hijas de caballeros. En este caso, en Orgullo y Prejuicio, estamos hablando de la familia Bennet, donde es 5 hijas que están a cargo. Bueno, pues el señor Bennet no tienen hermanos. El pariente más cercano es el primo Collins, y que es un personaje un poquito nefasto y que viene a dar una nota un poquito de humor a la historia, pero no nomás eso, sino que también nos empieza a dar esa sensación de siempre ser dejadas atrás, incluso del primo lejano, por más nefasto que sea. La principal preocupación de la señora Bennet es casar a sus 5 hijas, y entonces las tiene a las 5 ya pues en sociedad, o cuando no era lo usual, generalmente se casaba, hasta que se casaba la primera, la segunda salía en sociedad y así, pero en este caso eran las 5 hijas, al mismo tiempo estaban en fiestas, en saraos, etc. Y todo va normal, o es una vida cotidiana en el campo, hasta que llega a una de las casas cercanas dos invitados muy especiales. Entre ellos está el señor Darcy, que se va a convertir en el protagonista de nuestra historia y que va a ser para muchas como el prototipo del hombre caballeroso al cual están aspirando. Es un poco raro también pensar en eso, porque ya si lo vemos desde el punto de vista muy frío, el señor Darcy es muy orgulloso, no trata muy bien a Elizabeth Bennet. De hecho, cuando le hace la primera proposición amorosa, la primera proposición de matrimonio es: te amo a pesar de mi buen juicio. Entonces, cuando alguien te diga una cosa así, realmente dices, bueno, ese no puede ser mi prototipo de hombre. Empezamos a ver que las mujeres de repente empezamos a añorar a esos, como el tipo malo que se convierte bueno, o el chico malo que tiene buen corazón, porque al final eso es lo que es el señor Darcy. Es un chico malo porque él trata mal a Elizabeth Bennet, o Alice Bennet, que es la protagonista, y la vamos siguiendo en el transcurso de la historia mientras vemos cómo va haciendo el señor Darcy pues todas estas cosas de alejar a su amigo de la hermana de Liz, de cómo a pesar de su buen juicio va y se le declara, y cómo ve que siempre se lo encuentra en todos lados. También el encuentro constante con él, a ella comienza a resultarle un poco raro, y entonces también comienza a pensar si realmente es por ella o porque es el destino el que los está juntando todo el tiempo, aquí, allá y más allá. En una de estas ocasiones ella va y lo encuentra incluso en su casa de campo acá, no su casa, bueno, sí, su casa de campo, porque es una casa, no está en la ciudad, pero es la casa donde él reside, aunque es una casa de campo, es donde él reside, porque realmente es prácticamente un palacio. Y cuando lo ve, ella se arrepiente de haberlo mandado a volar después de su proposición malísima que le hizo, y entonces empiezas a ver que cambia, y todos empiezan a decir, no, pues es una mujer interesada, que solamente le interesaba el dinero. Yo pienso que sí le interesó un poco el dinero,
pero más que nada fue el cambio de actitud que tiene el señor Darcy con ella, y no nomás con ella, sino también con sus parientes e incluso con su familia, a la cual había rechazado inicialmente. Entonces sí, es el chico malo que se convierte en un chico bueno. Tenemos un cambio radical, un personaje redondo que nos va a hacer por eso a lo mejor hacerlo entrañable para nosotras como mujeres, y más porque es muy caballeroso y mantiene todas esas reglas de cortesía pues muy de su época, que hoy día es súper difícil encontrar a lo mejor un chico que se maneje con toda esa cortesía. Entonces sí, pues sí te llama la atención. No vuelvo a decir, tal vez no es el ideal si piensas que es alguien que trató inicialmente mal a la chica con la después se quiere casar, pero sí podemos entender que sea un personaje que nos va a llamar la atención. Y por otro lado tenemos a Liz Bennet, que es una persona o una mujer independiente, una mujer que no necesita de un hombre para ser feliz, o al menos eso dice ella. Aunque conforme va pasando el tiempo va cambiando de opinión al ver todo lo que le ayuda el señor Darcy. Dice, bueno, pues si me va a ayudar y no me va a quitar, pues ¿por qué no estar con alguien así, no? Entonces ella al final cambia de opinión y pues eventualmente termina casada con él. Aunque tenemos que ver que nunca nos dice qué sucede después de la boda, cómo la va a tratar a ella. O sea, es muy fácil hasta llegar hasta el momento de la boda, así como un cuento de hadas. Tal vez por eso también la critican tanto a Jane Austen, de no profundizar más en estos aspectos. Es muy padre si se casaron y fueron felices por siempre, y no saber realmente qué es lo que sucede más allá del momento en que se casan. ¿Por qué? Porque venían de clases pues sociales diferentes. Ella, aunque era una hija de un caballero, pues ella no tenía título nobiliario, él tenía título nobiliario, él venía de una clase muy alta donde el dinero pues le sobraba, mientras que ella había venido, si bien no de una clase muy baja, pero no tenía esas capacidades económicas para comprar lo que se le diera en gana. Entonces, ¿qué pasaría? O sea, estamos viendo como la típica Cenicienta convertida otra vez en un cuento de hadas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si realmente le fue tan bien o le fue tan mal? Por ahí nos dicen que pues todos sus sirvientes hablaban muy bien del señor Darcy. Eso te habla de su buen temperamento, lejos de la forma en cómo trató a Liz al inicio. Pues queremos pensar que la trató bien, pero no nos platica eso. Jane Austen simplemente nos dice, se casa con ella y fueron felices. Y bueno, tenemos por lo menos buenos personajes que sí nos están relatando. Tenemos una historia interesante, aunque ciertamente no nos platica nada de la guerra ni nos platica nada acerca de la invasión que estaba haciendo Napoleón en aquel momento Inglaterra, pero sí nos estamos teniendo la visión. Tenemos el soldado, tenemos a los soldados que están llegando al pueblo. O sea, sí tenemos idea de qué es lo que está sucediendo, aunque tal vez ciertamente, como dicen los estudiosos, lo vemos de forma muy ligera, al grado de que no termina de ser una novela rosita. Y es por eso que es tan criticada. Sin embargo, para este Día del Amor y la Amistad, o para este mes del Amor y la Amistad, pues queda perfectísimo hablar de una novela de ella, donde realmente nos está mostrando las costumbres de su época, cómo sufrían las mujeres de su época, y que pues en muchos casos el amor sigue siendo el tema central en muchas novelas y en muchas historias, que la vuelve realmente entrañables para todos. En fin, eso sería todo por el día de hoy. No olviden suscribirse, compartir, darle like, y pues nos estamos viendo la próxima semana.